11 varias semanas, porque no podemos brincarnos a todos estos personajes y sus lecciones de vida tan rápidamente. Tenemos que tomarnos una pausa para ir analizándolos uno por uno. Así que esta es Fe, volumen 2, y vamos a ir desde Hebreos 11, del verso 7 hasta el verso 19. Vamos a repasar rápidamente los dos personajes que vimos la semana pasada, que son los primeros que engalanan el Salón de la Fama de la Fe. Bueno, ahí están los héroes de la fe, el Salón de la Fama. El primero fue Abel. ¿Qué fue lo que distinguió la fe de Abel? Que él creyó que Dios aceptaba una ofrenda sustitutoria para recibir el perdón. Dios era capaz de recibir esas ofrendas con fe de una manera que él se agradara. Luego vimos que Enoc confió en que se podía tener una comunión íntima y profunda con Dios. Recuerden que todo esto fue antes de Jesús, antes de la Biblia. No que ya fuera algo que todo el mundo supiera como ahora. En esa época no era algo tan común, y estos dos se atrevieron por fe a hacer algo que en ese momento no era tan popular o tan común. Así que gracias a Dios por la vida de Abel y de Enoc, que aprendemos de ellos. Pero hoy vamos a ver a otros 3 personajes más. Y todo inicia por ahí con Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿En qué sentido observamos la fe de Noé? ¿Cómo fue manifestada? Dios se apareció a Noé, escogió a Noé de entre toda una generación perversa y le dijo: Noé, te he escogido para que tú puedas proclamar un mensaje a toda esta generación. Has sido hallado con gracia delante de mí y te voy a pedir que construyas un arca. ¿Por qué? Porque yo voy a inundar la tierra con agua, voy a provocar un diluvio. Hermanos, en la época de Noé, nunca se había oído hablar de un diluvio. Nunca se había escuchado de lluvias que pudiesen durar tanto tiempo como para inundar la tierra hasta sobrepasar la montaña más alta. Nunca se había oído de una catástrofe en donde Dios permitiera que las aguas contenidas en los abismos más profundos se rompieran de tal manera que salieran a la superficie. Y en los tiempos de Noé, donde él habitaba, tampoco nunca se había escuchado hablar de un barco. ¿Por qué? Porque no había mar donde vivía Noé. No había necesidad de eso. Ahora, cuando antes de Noé alguien se había atrevido a construir un barco con las dimensiones, con el tamaño como Dios le estaba pidiendo a este hombre que la construyera? Y lo más increíble aún es sin la ayuda de otras personas más que de sus hijos. Sin maquinaria, sin ingeniería moderna y tecnología como para construir un barco con las dimensiones que Dios estaba pidiendo. Sin embargo, notamos que la fe de Noé se manifestó porque él creyó que sucederían las cosas que aún no se estaban viendo en ese momento. ¿Cuánto tiempo le llevó a Noé construir el arca? 100 años. Y en esos 100 años, mientras él iba construyendo pared por pared, línea por línea, piso por piso,
ni una gota de lluvia cayó en ese tiempo. Y sin embargo, Noé trabajó como si ya estuviese lloviendo. Como el niño de la historia pasada, ¿no? Fue el único que llevó su sombrilla y su impermeable. Mientras Noé clavaba las maderas para darle forma a aquella arca, él ya estaba en el diluvio. Él ya estaba trabajando con ese sentido de urgencia. ¿Puedes imaginar 100 años de escuchar a las personas pasar por la casa de Noé, donde él trabajaba, y decir: Noé, tú estás loco? ¿De qué estás hablando? Si realmente fuera a haber un diluvio, a ver, ¿dónde están las gotas? Ni siquiera está nublado el cielo. Te pudiésemos creer si el año pasado hubiese caído algo de lluvia, pero ya llevas 10 años construyendo y nada. Ya llevas 20 años construyendo y nada. 30 años construyendo y no se nos ha inundado ni siquiera la pila que tenemos en la casa. Noé, ¿hasta cuándo vas a seguir clavando y construyendo eso? Ya llevas 60 años, ya desiste. Regresa mejor a cultivar la tierra. Ponga a tu familia contigo a hacer otra cosa, pero ya deja esa construcción en paz. Nunca va a llegar. Pero cuando el tiempo se cumplió, hermanos, la fe de Noé terminó condenando a toda una generación perversa que no quiso escuchar el mensaje silencioso, quizás, bueno, no tan silencioso, porque imagínate estar escuchando los clavos ahí todas las mañanas y todas las tardes. Pero por 100 años Noé predicó mientras se clavaba aquellas maderas. Y cuando los cielos se abrieron y el fondo del mar sacó toda su agua, entonces la gente rogaba que la puerta del arca fuese abierta, pero ya no se podía abrir porque Dios la había cerrado. ¿Qué cosas todavía no ves físicamente, pero ya estás actuando como si las tuvieras contigo? Alguien me sugirió: pastor, ya vete comprando tu nuevo llavero, donde pongas las llaves de tu nuevo auto, y todavía no le he hecho caso. Y yo dije: sí es cierto, tengo que prepararme para mi nuevo auto. Ya me voy a comprar entonces mis guantes, porque quiero un auto que corra 150 de perdido. Voy a comprarme mis lentes deportivos y voy a hacer como que ya ese auto es mío. Pero ¿qué es lo que Dios te ha mencionado a ti que va a hacer en tu vida, que todavía con tus ojos físicos no lo ves, o que tus manos todavía no lo pueden tocar, pero tu actitud ya cambió y tú ya estás como Ana? ¿Recuerdas a Ana? Le voy a meter a otro personaje. No sé si a Ana la mencionan ahí en la Galería de la Fe, pero me gusta esa historia. Me encanta cuando Ana va a derramar toda su angustia, todo su dolor, porque era estéril y no podía tener un hijo, y la canija de Penina, cada vez que se veían para ofrecer el sacrificio anual, ella se burlaba de ella y le presentaba sus 85 hijos que ella sí tenía con el Cana. Lo de 85 fue una exageración, No vayan a decir después: ¿a dónde está el pasaje que dice que tenía 85? Pero sí tenía hijos. Y ella se jactaba de haberle dado al Cana lo que a todo varón judío le llenaba de orgullo, que era el ser padre y tener hijos, y más si eran hijos varones. Y entonces esta mujer
que todos los días lloraba y estaba en angustia, decidió ponerle fin a ese dolor. Se dirigió al templo y ahí empezó a orar a Dios, y en su oración le dijo a Dios: Señor, si tú me concedes la dicha de ser madre y me das un hijo varón, yo voy a consagrarte ese hijo varón para tu servicio. ¿Qué hizo Dios? Dios le respondió, pero la Biblia dice que antes de que Ana supiera que estaba embarazada o de que iba a concebir, dice que cuando ella oró, no estuvo más triste. No estuvo más triste. Ella se levantó de ese tiempo de oración con una actitud diferente. Cuando el Cana le ofrecía comida para disfrutar con todos, Ana decía: no tengo hambre. Ponte contenta, le decía el Cana, para la selfie familiar, y Ana siempre salía con la cara triste. Pero tan pronto ella se levantó y supo que Dios había escuchado su oración, dice que ella se puso alegre, contenta, le regresó el apetito, y entonces ya después se enteró que había quedado embarazada, y el resto de la historia pues pertenece a otra historia. Solo quiero que entiendas que nuestra actitud cuando manifestamos fe debe ser una actitud diferente, debe cambiar, se debe notar. Los demás deben darse cuenta de que algo sucedió contigo, porque ya no eres la misma persona. Noé tuvo la fe para construir el arca creyendo que llovería tal y como Dios lo había advertido. Luego tenemos como siguiente héroe de la fe a Abraham. De Abraham vamos a aprender por lo menos tres cosas, tres aspectos importantes de la fe de Abraham. Se dice en el texto, tú lo puedes leer en casa con detenimiento, que Abraham salió de su tierra con un plano de todos los lugares a donde iba a hacer escala, y con un punto rojo que le decía: hasta aquí vas a llegar. ¿Fue así como Dios lo sacó de su tierra? ¿Con un mapa? No. Simplemente Dios le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Imagínate que Dios te sorprenda un día y te diga: toma las llaves de tu auto nuevo, lo prendes y arráncate. Yo te voy a decir qué dirección cuando llegues al entronque. Yo te digo para dónde agarras, si para Nuevo Laredo o si para allá, para Sabinas. Y te vas a detener hasta que yo te diga. Conociéndome, yo le diría: Señor, pero nomás traigo una rayita en el tanque. Si no me vas a detener de aquí a nada, pues provee también para la gasolina, ¿no? Pero Abraham no se detuvo a hacer preguntas. Abraham le creyó, empacó sus cosas y emprendió el viaje. Salió de Ur de los Caldeos hasta la tierra que Dios le mostró, y que en ese momento era la tierra que más tarde poseerían sus siguientes generaciones, la famosa tierra prometida. Número 2, vivió como un extranjero en la tierra prometida. A pesar de que Abraham sí llegó al lugar que Dios le dijo, en ese lugar Abraham nunca pudo poseer nada. Lo único que poseyó fue la cueva de Macpela, que fue el lugar que le compró a unos nativos de esa región y que la pidió como posesión para poder enterrar a su esposa y donde pudiera también descansar sus restos. Fue toda la posesión legal que él pudo tener. Pero esa promesa de parte de Dios de que habría de poseer esa tierra no fue precisamente dada
a él, sino a sus generaciones. Más tarde, años más tarde, el pueblo de Israel llegaría, comandado por Josué, para tomar como posesión esas mismas tierras donde Abraham, donde Isaac y Jacob recibieron la promesa de parte de Dios. Sin embargo, Abraham creyó y confió en que Dios lo guiaría a donde él dijo que lo iba a guiar. Abraham creyó que Dios le daría esa tierra, aunque no fuera él, pero sí a los hijos de sus hijos. Y 3, dice, estuvo dispuesto, en los versículos finales, dice que estuvo dispuesto a sacrificar, a ofrecer a Isaac como Dios le había pedido, versos 17 al 19, por una sola razón. Recordarás que Isaac era el hijo de la promesa. Dios le había dicho a Abraham, por medio de este hijo es que tú vas a ser bendecido, y por medio de este hijo, generaciones después, vendrá un Salvador. Este es el hijo de la promesa. Abraham quería que Dios le diera esa promesa a Ismael, su primer hijo. Pero Dios le dijo, no, Ismael no es. El hijo de la promesa es el que te nacerá de Sara. Ahorita vamos con Sara. Cuando Isaac creció y ya Abraham había despachado a Agar y a Ismael y solo se había quedado con su hijo Isaac y con Sara, Dios un día le dijo, Abraham, ve a cierto monte y en ese monte quiero que prepares un sacrificio, un altar, levanta un altar para un sacrificio. Está bien, Señor. ¿Qué quieres que sacrifique? Quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac, al hijo que amas. No tiene sentido, hermanos, esta instrucción de parte de Dios, porque Dios no es un Dios como los otros dioses que piden sacrificios y derramamiento de sangre humana para satisfacerse. Era una instrucción extraña. Pero a mí me llama la atención que la respuesta por la cual Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios, dice en el verso 19, pensó que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a su propio hijo. Es decir, que en la mente y en el corazón de Abraham se atrevió a hacer ese viaje y estar dispuesto a sacrificar a Isaac, porque él decía dentro de sí, el Dios en que yo creo es tan poderoso que él puede, aún muerto, levantar a mi hijo y hacer cumplir su promesa. ¿Acaso no es fe esto? ¿No es una revelación de absoluta confianza en Dios? Abraham es uno de esos personajes que nos dan muchas caras de la fe. Y aquí estás viendo solamente 3. Atreverse a dejar su tierra para ir a un lugar sin saber cuál era el nombre de ese lugar, sin saber cuánto tiempo le iba a llevar ese viaje, sin saber cuántas provisiones tendría que llevar y sin saber qué le esperaba en aquel lugar. Tuvo la fe para creer que aunque él solo pudo poseer una cueva, su descendencia habría de poseer toda esa tierra que él había contemplado en vida. Y tuvo la fe para creer que Dios era capaz de levantar de entre los muertos a su hijo en caso de que el sacrificio fuese consumado. Por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe y se le conoce también como un amigo de Dios, porque los amigos que tienen confianza el uno con el otro son amigos de verdad. En cierta ocasión, cuando Dios estaba a punto de destruir Sodoma y Gomorra,
Dios mismo dijo: destruiré a toda esta nación sin primero consultarlo con mi amigo Abraham. Y tú conoces esa historia. Cuando Abraham le dice a Dios: Dios, pero si hubiera 50 justos en ese lugar, ¿los vas a destruir junto con los perversos? Y así se van, ¿verdad? Si hubiera 40, si hubiera 30, si hubiera 20, al final no hubo muchos justos más que Lot. Pero de esa clase de amistades de la que estamos hablando cuando nos referimos a Abraham, y por eso Abraham es uno de los que engalana el salón de la fama de Dios. De entre todos los personajes que se mencionan, Abraham lleva muchos versículos, tiene muchos trofeos que presentar, porque cuando su fe fue puesta a prueba, él supo responder a Dios con la lealtad que le daba el haber caminado con el Señor. ¿Qué hay de ti y de mí? A lo mejor ya Dios te prometió algo. ¿Estás dispuesto a no ver esa promesa en tu vida, pero que se vea reflejada en la vida de tus hijos, en tus siguientes generaciones? ¿Estás dispuesto a decirle a Dios: Señor, mira, estoy dispuesto a renunciar a eso que tú dijiste que era para mí, pero que eso que tú habías prometido lo puedan recibir mis hijos, mis nietos, mis bisnietos? Que mis siguientes generaciones disfruten y te puedan conocer también a ti. ¿Estás dispuesto a ser enviado donde Dios quiere que vayas, aún sin saber qué es lo que te espera en aquel lugar? ¿Estás dispuesto a decirle a Dios: heme aquí, Señor, envíame a mí? No sé a dónde, no sé cuándo, no sé cómo, pero por fe aquí estoy. Eso nos enseña Abraham. Y luego tenemos a Sara. ¿No tenemos ni una Sara en la iglesia? La cuatita es Sarita. Bueno, hay esperanza, ¿no? ¿Por qué? Miren, ustedes recordarán que la primera ocasión en que Dios le mencionó a Abraham que él iba a ser padre de un hijo con Sara, ¿te acuerdas qué hizo Sara? Se rió. Esa risa en aquel primer acontecimiento fue una risa de incredulidad. Eso lo lees en Génesis 18, del 9 al 15. Sara estaba escuchando ahí en la tienda, y cuando escuchó aquello se empezó a reír. Y sabemos que fue una risa de incredulidad, porque la Biblia relata que Sara dijo: ay, mi Señor, pero ¿cómo va a ser eso posible? Mi esposo ya va casi a los 100 años y yo ya tengo casi 90. La costumbre de las mujeres hace años que ya no me visitan. ¿Cómo va a ser posible entonces que yo me pueda quedar embarazada? Y por eso se rió. No creyó. Sin embargo, Dios dijo a Abraham y a Sara: al cabo de un año, Sara tendrá un hijo en sus brazos. Y Dios cumplió su promesa. Abraham, siendo un anciano, y Sara también, resultaron ser abuelopadres de Isaac. ¿Sí? Y sí, nació de Sara. Cuando Dios había prometido una gran descendencia a Abraham y veían que no quedaban embarazados, fue que Sara sugirió: toma a mi sierva Agar para que de ella tengamos descendencia. Y se hizo un problemón. Pero cuando decidieron esperar y confiar en que Dios cumpliría su promesa,
tal y como Dios lo dijo. Al cabo de un año, ahí estaba Sara arrullando a su hijo nieto. Dice en Génesis 21:6 que Sara se volvió a reír, pero esta vez se rió de fe y de felicidad, porque ahora tenía a ese chico en sus brazos. Yo creo por eso le puso Isaac, ¿no? Porque eso es lo que significa ese nombre, risa. ¿Tenemos un Isaac aquí? Ah, sí. Bueno, ya sabes entonces el significado de tu nombre. La fe de Sara no fue una fe perfecta al inicio. Es más, yo diría que no fue ni fe porque era incredulidad, ¿no? Pero mira cómo Dios es paciente con nosotros. Lo fue con Sara. Porque en otras ocasiones leemos relatos en la Biblia en donde Dios no dio segundas oportunidades. El que no creía, ¡pum!, era descartado. Dios pudo haber dicho: Sara, como te estás riendo, entonces, ¡pum!, muérete ahorita y le doy otra esposa a Abraham. Pero no. Dios tuvo paciencia, le dio una segunda oportunidad a Sara y Sara supo aprovechar la segunda oportunidad. Porque en esta ocasión, su sonrisa, la segunda vez que ella se rió, fue ya una risa de fe, de alegría. Y Sara nos enseña, hermanos, que podemos caminar en un proceso de perfeccionamiento. No tienes que ser perfecto desde el inicio. No tienes que tener una gran fe para comenzar. Puede ser una fe pequeñita, tan pequeñita como el grano como el grano de mostaza. Y poco a poco, en la medida que vas confiando y en la medida que Dios va poniendo a prueba tu fe, esa fe va a ir creciendo. Así que para mí Sara es una bendición. Porque yo he confesado que tengo áreas en mi propia vida donde mi fe es minúscula. Tengo otras áreas donde tengo una fe mayúscula, donde no dudo, donde soy atrevido, donde soy audaz. Pero hay otras áreas en donde digo: ¿y si querrá Dios? ¿Será que debo de orar así o no debo hacerlo? Entonces, en esas áreas donde mi fe no es tan grande, allí es donde quiero, como Sara, que Dios la vaya perfeccionando, que la vaya haciendo crecer, y que yo, como aquel padre de familia que se acercó con Jesús y le dijo: Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Debe de ser también un clamor tuyo y mío ante esas áreas donde nos sentimos incrédulos al principio, como quizás lo fue Sara. ¿Qué más? Fíjate bien, porque esto es muy importante. El texto menciona que todos estos, los antes mencionados, incluyendo desde Abel, Enoc, Abraham, Noé y Sara, todos ellos murieron, ¿qué dice? Sin ver a Jesús. Ellos no lo vieron físicamente en la tierra. Todos ellos murieron sin poseer la tierra prometida. Todos ellos murieron sin ver a esa multitud de naciones que saldrían del Hijo de la promesa. Tampoco vieron crecer a la nación de Israel como en los tiempos de Moisés. Es decir, que muchas de esas promesas a ellos no les tocó verlas en vida, y sin embargo, el gran galardón que todos estos tienen es que murieron creyendo.
eso no los hizo dejar su fe, no los hizo abandonar a Dios, no los hizo renunciar a Él. Nunca más volvieron a dar marcha atrás. Y otra cosa, en el pasaje que tú lees en la Reina Valera, dice en el verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que lo miraron de lejos, lo creyeron, y dice allí en la Reina Valera, saludándolo, y saludándolo lo prometió, ya me perdí, y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Esa palabra saludándolo, en otras versiones dice alegres. Murieron contentos, aun y cuando no recibieron la totalidad de la promesa, no renunciaron a su fe, no dieron marcha atrás, y aparte murieron no reprochándole a Dios. Vas a ver, Señor, ya es mi último aliento, pero vas a ver que no me diste lo que... No. Murieron contentos, satisfechos, saludándolo de lejos, diciendo, yo no lo disfruté en vida, pero otros más lo van a disfrutar. ¿Qué van a disfrutar? Van a disfrutar a Jesús. Porque desde Adán, cuando pecaron, Dios dijo que de la simiente de Eva vendría un redentor, y que del hijo de la promesa, que era Isaac, nacería en siguientes generaciones un Salvador. A lo lejos vieron a Jesús, pero se alegraron por aquellos que tendrían el privilegio de verlo. No poseyeron la tierra, pero se alegraron por aquellos que habrían de tomarla y hacerla suya como posesión permanente. No vieron al pueblo de Israel crecer hasta convertirse en una multitud que no se puede contar como la arena del mar. Y sin embargo se alegraron. La fe no nos libra, hermanos, de morir físicamente, pero la fe nos hace morir, ¿cómo dice ahí? Victoriosos. Testimonio de eso son estos primeros 5. Bueno, con la excepción de Enoc, porque él no murió. A él se lo llevaron. Te das cuenta que cada personaje tiene una historia de vida muy particular y tiene un legado que dejarnos a ti y a mí hasta el día de hoy. Todavía podemos aprender de Abraham, aprender de Enoc, aprender de Abel, aprender de Sara, aprender de Noé. Esos rasgos que los distinguieron a ellos en vida están escritos aquí para que si en alguna ocasión se presentan en tu vida, tú tengas ejemplo de dónde tomarte y decir, aunque no veo la lluvia caer, yo sé que Dios ha prometido lluvia y aquí voy a permanecer sirviendo al Señor, trabajando como si ya estuviera cayendo el agua. Aunque no sé a dónde me llevas, Señor, yo sé que a donde sea que tú hayas escogido será un lugar donde puedo hacer tu voluntad. Así que aquí voy, tomado de tu mano. No necesito más, no necesito mapa, no necesito saber el futuro, no necesito saber qué va a pasar de aquí a 5 años. Tranquilo camino día a día por donde tú me vas guiando. Señor, yo sé que mi fe es pequeña, es imperfecta, pero también sé que tú la puedes ir perfeccionando. Aquí estoy. Antes de cargar a ese bebé en mis brazos, déjame ya estar sonriendo de alegría y de felicidad.
¿Puedes tomar referencia de estos personajes, hermano? Yo sé que en tu diario vivir, ahorita, en el año 2025, hay situaciones parecidas que estamos viviendo a la que vivieron ellos. Podemos empatizar con las historias de vida de estos personajes, porque quizás con diferentes circunstancias o diferentes elementos, pero también vivimos tormentas, diluvios, esterilidad, lugares desconocidos, burlas, opresión, persecución, que esas son inherentes a la vida cristiana. Todos los cristianos de todas las generaciones hemos vivido eso. Y generación a generación, dice el Salmo, celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. ¿Por qué? Porque aunque nosotros somos una generación muy lejana a la generación de Noé, compartimos el mismo rasgo de que somos seres humanos y de que Dios nos ha pedido tareas y de que Dios nos ha pedido que manifestemos nuestra fe con acciones. Así que tú y yo podemos tomarnos de ellos y decir, así como Noé, así como Abraham, así como hizo Sara, así como hizo Enoc, así como hizo Abel, yo también lo voy a hacer ahora. Cierra tus ojos.